Sí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo en el amor del Señor. Le doy las gracias al Señor por la oportunidad. Quisiera comenzar contando una historia real. En el Reino Unido, que es más conocido también como Inglaterra, también existen iglesias como la nuestra. A pesar de que en el Reino Unido hay una fuerte presencia de la Iglesia Católica, pero es más fuerte la Iglesia Anglicana, que es una especie de iglesia católica pero protestante, ya que mantiene la misma vestimenta de los católicos, de los curas, los sacerdotes, pero ellos son reformados. Entonces son nuestros hermanos, son hermanos cristianos, evangélicos. Ellos se consideran protestantes, pero uno al ir, uno encuentra una catedral y uno dice, esta es una iglesia católica, pero también hay iglesias como la de nosotros. Y en una de estas iglesias, ellos planifican lo que ellos llaman focus, que son vacaciones familiares para los hermanos de la congregación, pero van todos los hermanos al mismo lugar y reciben palabra. Y es muy parecido a un campamento de jóvenes, pero de familias. El reto que siempre deben sortear o solucionar es el del dinero. Cada vez que ese es un evento grande, ¿cuál es el principal problema? El dinero. Porque los eventos, los retiros espirituales, todas aquellas cosas no se pueden hacer solamente con la buena intención. Para ir a un lugar hay que arrendar ese lugar y los dueños de ese lugar van a cobrar. Y así tantas cosas. Y sabe, hermano, cada una de estas actividades tiene una repercusión eterna en la vida de las personas. Muchos de nosotros estamos en este lugar y estamos aquí sirviendo al Señor porque cultivamos una relación con el Señor en algún campamento, en algún retiro, en alguna confraternidad, en algún evento donde se fortaleció nuestra fe al escuchar el testimonio de otras personas. Y es bueno. Y si usted puede, hermano, participar en algún evento, esperamos que se haga pronto, ya que se han terminado estas restricciones debido a la pandemia, la idea es que podamos hacerlo porque usted no sabe si va a tener otra oportunidad y uno está sembrando en el reino. Entonces, es un reto por el dinero que hay que pagar para ir a este tipo de eventos, ya que hacer un evento de tales características conlleva un gasto de bastantes recursos, y en esa iglesia muchos hermanos trabajaban y hacían su mayor esfuerzo para que todas las familias que querían ir tuvieran su entrada. También la iglesia, dentro de lo que podía, otorgaba descuentos a algunas familias, y aún así el desafío era muy grande. Y esto yo lo recordaba cuando nosotros también teníamos que ir a algún evento y había jóvenes que no tenían los recursos y los jóvenes vendíamos cosas, y yo le agradezco al Señor por los hermanos que dijeron, yo le pongo el pasaje completo a un joven, y así ellos de forma anónima. Yo solamente sabía quiénes eran. Y en esa congregación, una hermana, madre de familia, deseaba tanto ir con sus hijos y recibió una ayuda monetaria de algunos hermanos, y la iglesia también le completó para que toda su familia pudiera participar. Una vez que terminó este evento, ella le escribió a su pastor lo siguiente: son las mejores vacaciones que hemos tenido en familia y estoy muy feliz. Y sabe que unos meses más tarde, aquella madre inesperadamente heredó dinero de un familiar lejano. Y ella dio generosamente una cantidad mucho mayor que la ayuda que ella recibió para ir a ese retiro. Y esta es una verdad. Es una verdad que aparece en 2 de Corintios, lo vamos a leer. 2 de Corintios 8:14.
Amén, ahí lo tenemos. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Si usted, hermano, tiene la posibilidad de bendecir materialmente a otro hermano o a otra persona, hágalo. Porque va a haber la oportunidad en que nosotros quizás lo necesitemos y ahí estará la ayuda de los hermanos. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes que están bien ahora, ayuden, porque después más adelante puede ser al revés, no lo sabemos. Muchos hermanos buscan la manera de generar más recursos y más dinero. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que Jesús nos vino a llenar de una riqueza, pero no es una riqueza que da al mundo, sino es una riqueza espiritual. Una riqueza no la misma que persigue el mundo, sino según una redefinición que Dios hace de la riqueza, del éxito. Muchas personas, muchos creyentes, se equivocan al pensar que el éxito es ser millonario o es tener muchos bienes materiales, pero eso no es así. Por eso hoy día, hermanos, quisiera mostrarles 3 principios bíblicos sobre las riquezas. El primer principio es que la reputación es más que las riquezas. Y eso es algo que está en la palabra de Dios, está en Proverbios 21:31. La reputación vale más que las riquezas. Bien, lo tenemos ahí. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Y esto lo llevamos a los recursos que tenemos, de qué disponemos. Ahí nosotros ponemos nuestra fuerza, nuestras energías. Por mucho dinero que podamos adquirir o ganar, o el estatus social que podamos llegar a alcanzar, eso no nos garantizará el éxito en la vida. ¿Cuántas personas que tienen muchos recursos, pero, como se dice, los farrean? Mientras que otros con pocos recursos llegan más lejos. El éxito es que Dios nos dé la victoria. Porque ahí dice que por mucho que nos preparemos, por mucho que estudiemos, hay gente experta en analizar las divisas, el comercio, las finanzas. Pero ¿cuántos de ellos hoy están en la quiebra? Porque no se trata de la inteligencia o de la viveza, sino dice, la victoria pertenece al Señor. Y eso solo depende de nuestro Dios, no de nuestras capacidades para hacer riquezas o del dinero que podamos manejar. ¿Se acuerda de José? Estaba preso, nadie lo conocía y Dios lo puso en un lugar para que manejara grandes recursos y él lo hizo bien. Es decir, la gente preparada, capacitada que estaba en Egipto en ese momento no podía hacer nada con los años de hambre que iban a venir. Estaban con los brazos cruzados. ¿Y quién les dio la bendición, en este caso la victoria? Dios. Y no había forma, hermanos, que Egipto tuviera esa revelación, porque Dios se había revelado a los hebreos, a la familia de Jacob. Entonces Dios usó esto y después José lo reconoce. Le dice a sus hermanos, Dios me mandó aquí para preservar la vida. Y qué misericordioso es Dios, porque también le salvó la vida a los egipcios. Y a lo largo de los años, uno va entendiendo, hermano, que el verdadero éxito es tener una familia unida. Más que las riquezas. Es estar sanos. Es tener hijos que crezcan y se desarrollen en el Señor, eso es mucho mejor. Incluso que tengan una carrera. Hay gente que dice, no, yo me contento con que entre a la universidad, con eso me doy por pagado. Eso realmente no es nada. Lo principal es que ellos conozcan al Señor. Más que las riquezas es tener una vida sin rencor. Es llegar a ser capaces de perdonar las faltas y los errores de los demás.
es reconocer que no lo sabemos todo. Y eso se llama humildad. Reconocer que no lo sabemos y que no tenemos un plan para algo. A veces nos lo arreglamos, decimos, tengo este problema, pero tengo un plan. Tengo un plan A, B o C. Pero llega, hermano, un momento en que usted y yo debemos reconocer que no tenemos ningún plan. No sé si usted se ha dado cuenta cuando el protagonista de la película se la arregla y usted sabe que lo van a matar al principio de la película y usted sabe que no va a morir porque es imposible, si no se acaba la película. Pero nosotros no somos superhéroes. Y muchas veces también se muestra como este protagonista no tiene ningún plan y por alguna forma de suerte o algo zafa. Pero entre los hijos de Dios está la humildad de reconocer que en muchas circunstancias no tenemos un plan y que solo nos queda esperar en Dios. Y eso no es malo. No es decir, esta persona no está en el éxito de Dios porque mira cómo está. No. No es que andemos a la deriva. No es que pase muchas cosas que no podamos evitar, sino que realmente es esperar al Señor reconociendo que Él tiene nuestra vida en sus manos. Miren lo que dice Proverbios 22, Proverbios 22, 1. Y aquí dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Es mucho mejor hacer lo correcto que ganar más dinero tomando atajos, haciendo prácticas dudosas o siendo guiado por la codicia. Hay un lugar que está fuera de Santiago. En Santiago no pueden existir, pero hay muchos lugares donde está lleno de codiciosos y se llaman casinos. Y ahí entran hombres con muchas riquezas y salen pobres. ¿O no? Y usted sabe cuál es la trampa. Porque ganan. Si no ganaran, no volverían nunca más. Pero ahí está, ¿cierto? Le dan, después le quitan. Y así también el mundo, ¿qué es lo que desea? Algo fácil, un atajo. Mira, puse esta plata y ahora tengo el doble. Mira qué fácil. Tener muchos recursos te puede ayudar por un tiempo, mientras que tu reputación te acompañará y respaldará para siempre, si es buena. Pero si es mala, también nos va a acompañar y no nos va a respaldar para siempre. Un hombre de Dios que es muy conocido, que se llamaba Billy Graham, él partió a los brazos del Señor, muy anciano, un gran evangelista, y él dijo lo siguiente: cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada. Cuando se pierde la salud, se pierde algo. Cuando se pierde el carácter, se pierde todo. Podemos perder las riquezas, pero en realidad no nos va a pasar mucho. Podemos enfermarnos, pero después podemos recuperarnos. Pero si perdemos nuestro carácter, lo perderemos todo. Ahí, en el mismo Proverbios 22, pero el versículo 4, dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. ¿Cuáles son las dos claves? La humildad y el temor del Señor. Reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo. Reconocer que no tenemos respuesta. Está bien reconocer que no tenemos respuesta. Y está bien reconocer que solo Dios lo puede. Y esto nos puede traer riquezas espirituales y también puede ser que el Señor nos dé riquezas materiales. Pero siempre, ¿qué es lo que traerá? Algo mucho más duradero y de mayor valor, que son honor y larga vida. Y el Nuevo Testamento toma esta palabra y dice riquezas espirituales en Cristo Jesús. ¿Ha escuchado eso?
para que sean ricos espirituales en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra esto? Poniendo a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Poniendo al Señor en el trono de nuestra vida se logra esto. Y así nada de lo que nos suceda nos va a vencer. Tenga usted muchos recursos o pocos recursos. Entonces el primer principio es que la reputación vale más que las riquezas. Lo segundo, hermano, es que la generosidad se hizo persona. Y usted sabe a quién me refiero. A Jesús. Y justamente la pastora estaba hablando, me quería quitar el mensaje, así que hubo una predicación antes que la mía. Todo el mundo, hermano, desea salir de la pobreza y vivir en un estado de comodidad pleno, donde parece no haber mayores problemas. Parece que la gente rica no tuviera problemas, ya que todo estaría resuelto por el dinero que ellos tienen. Esto se potencia con internet y las redes sociales. Vemos gente que uno dice, qué increíble la vida que tiene estas personas. Vemos personas millonarias, en yates de lujo, en vacaciones en playas paradisíacas, y en las que ellos dicen, he descubierto la manera de ser millonario. Y uno así abre el ojo y dice, interesante. Te mostraré cómo lo logré. Solo haz clic en más información. O en el link. O descubrí el secreto que los multimillonarios no quieren que sepas. Yo lo sé y te lo puedo decir. Toma mi curso online. Y ahí se hacen millonarios con su plata. Porque realmente no existe esa clave. Y son realmente llamativos porque todas las personas quieren ser millonarios. Todas las personas quieren dejar de ser pobres. Todos quieren tener los mismos privilegios. ¿O no? Pero muy pocas personas eligen voluntariamente pasar de la riqueza a los harapos. Pero hay personas que lo han hecho. O de una vida de lujos a una vida con lo justo y lo necesario para vivir. Hay personas que son familiares de personas con mucho poder, pero viven con lo justo. Porque no les interesa vivir de esa manera, cambian su vida. Y miren lo que dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Dice así, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Jesús es quien, teniendo el estatus supremo en todo sentido, decidió dejarlo todo por venir a salvarnos. Él lo dejó todo. Jesús no solo dejó las riquezas divinas, sino que también en esta vida terrenal que Él tuvo, Él escogió nacer en la pobreza y morir en la pobreza más extrema imaginable. Cuando los discípulos dijeron, Señor, nosotros se lo hemos dejado todo por ti, ¿qué nos ofreces tú? Y Él, ¿qué les dice? Él reconoce a sus discípulos que no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Jesús tenía una casa donde llegar toda la noche a dormir? No. ¿Dónde se quedaba a dormir? A veces en la casa de algún hermano, de alguna persona que lo sostuviera, pero muchas veces Jesús pasó la noche orando o pasó en otros lugares, porque en realidad no tenía un lugar donde Él regresara a descansar. Y también el Señor Jesús murió colgado de esa terrible cruz, desnudo. Y eso es algo que los artistas del renacentismo, por ejemplo, lo quisieron adornar de alguna manera poniéndole algo, porque en realidad Jesús murió totalmente desnudo. Una burla, una vergüenza para un judío exponerlo de esa manera. Jesús es el ejemplo máximo de generosidad, porque Él lo entregó todo.
Y lo que significa ser realmente rico es ser generoso. Eso significa ser rico, ser generoso. Si nosotros no somos generosos, no tenemos un corazón de dar, de entregarle a los demás, como lo hizo el Señor Jesús, en realidad somos pobres porque pensamos que entre más acaparemos cosas, vamos a tener más cosas, y eso es mentira. Alguien que gobierna sobre todo, en este caso Jesús, estaba sobre las riquezas, y no que ella gobierne sobre esas decisiones. Lo mismo nosotros. Usted, hermano, debe gobernar por las cosas que usted, el Señor, le ha entregado. No que esas cosas nos dominen a nosotros. Por eso se fue triste el joven rico, porque estaba dominado por sus riquezas. A él lo avalaba sus riquezas. Usted, hermano, tiene valor porque Dios murió por usted. Y el Señor lo ama. No por lo que usted haga o no haga, o por lo que tenga o no tenga. Y a veces nosotros tenemos nuestro valor por las cosas que tenemos. Y esto se da en todo orden de cosas, por la ropa que usamos, por el lugar donde vivimos, por la casa que tenemos, si tenemos o no tenemos casa. Eso en realidad no nos va a avalar como personas. Nosotros somos valiosos para el Señor independientemente de esas cosas. Y solamente, hermano, ver los ejemplos de las vidas de los hijos de Dios. Si bien el apóstol Pablo fue un hombre conocedor, era un hombre instruido, conocía varios idiomas, era ciudadano romano, pero ¿cómo vivía Pablo? En la austeridad. No vivía cómodamente. De hecho, todos los recursos él los entregaba a la iglesia. Muchas veces él tuvo que trabajar para poder sustentarse, porque algunos hermanos, él los acusa, no quisieron ofrendar. Pero él dice que no se enoja, sino que se pone a trabajar. Entonces, ¿cuál es el ejemplo máximo de generosidad en nuestro Señor Jesús? Y tercero, hermanos, el reino de Jesús vale más que las riquezas de esta tierra. Muchas veces a nosotros nos da miedo qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué pasa si me echan del trabajo? ¿Qué pasa si no puedo trabajar? ¿De dónde voy a sacar la plata? ¿Usted ha tenido esos miedos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Cómo? Nos da miedo lo que pueda ocurrir. Perdón. Perdón. Nos da miedo lo que pueda ocurrir en el futuro. Miedo a no tener suficiente dinero. Miedo a que perdamos lo que tenemos. Pero el Señor dice, por medio del profeta Isaías, lo vamos a leer ahora. Miren lo que dice Isaías 8. Isaías 8, 12 al 13. Isaías 8, 12 al 13 dice: no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. No deberíamos tener miedo al porvenir, a lo que pueda suceder. Que se viene una crisis, que lo mismo que le está pasando a los otros países nos va a pasar a nosotros. No deberíamos nosotros tener miedo. De alguna manera el Señor nos va a sustentar, de alguna manera el Señor nos va a bendecir. Y el versículo 17, yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob, en Él pondré mi esperanza. Isaías habla en un momento de la historia de Israel donde Dios parece haber apartado su rostro de Israel, porque ellos habían pecado.
Pero ¿qué dice Isaías? Aunque nos lleven los babilonios, aunque nos lleven los asirios a otros lugares, aunque destruyan el templo, yo esperaré en el Señor. Yo esperaré al Señor, dice, que sea apartado de los descendientes de Jacob, o sea, de ellos. En Él pondré mi esperanza, dice Isaías. Y el antídoto para nuestros miedos, que muchas veces son irracionales, porque muchos de nuestros temores no son reales y nunca suceden. Nosotros a veces tenemos miedo, esta persona va a hacer esto, va a venir para acá, me va a gritar esto, va a tirarme una piedra. Y después no vemos nunca más a esa persona. El antídoto de todos nuestros miedos, de nuestros temores, es nuestra fe en nuestro Dios. Usted y yo debemos creerle a nuestro Dios. Esperemos en el Señor y veremos cómo Dios nos mostrará la salida en cada situación, incluidas las situaciones que afectan nuestra economía, porque nos desesperamos. No sabemos de dónde se va a salir la plata. Y debemos decirle, Señor, tú eres quien va a suplir mis necesidades. Y haz tu obra. Sin importar cuánto dinero podamos conseguir, nunca satisfará la profunda hambre espiritual que hay en el corazón humano. Podemos ver artistas famosos llenos de plata, de dinero, pero sus vidas son una miseria. No tienen deseos de vivir, tienen depresión, no quieren seguir más. ¿Por qué? Porque eso nos llena el corazón. Sin importar cuánto podamos conseguir en esta tierra, el único que puede llenar nuestro corazón es el Señor. Solo el Señor satisface completamente el alma sedienta. Y sabemos que, hermano, en este mundo existe la injusticia y la desigualdad. Muchos son extremadamente ricos y otros son extremadamente pobres. Y aunque usted quizás le llame la atención, en nuestro país no se nota tanto. Hay en otros lugares que es terrible. Es terrible ver niños muriendo de hambre, no tienen qué comer. Y en ese mismo país están los yacimientos de diamantes más grandes del mundo, donde los ricos hacen sus fortunas. Es increíble. Y esto es a causa del pecado. Eso no lo hizo Dios. Por eso también muchos buscan en este mundo quizás la justicia, pero el único que puede traer justicia es nuestro Dios. Y en este contexto es que el profeta Isaías ve el surgimiento de una clase de nuevo gobernante. Él dice, estos hombres, judíos, hebreos, hay muchos que son millonarios, son ricos y otros que están pobres. ¿Y qué es lo que está viendo Isaías en su pueblo? Desigualdad, maldad. Y si usted lee todo este contexto, bueno, aunque no creo que lo haga, pero si lo hace, se va a dar cuenta que los mismos ricos judíos se aprovechaban de los pobres de su propia nación. Cosa que nos sucede acá, ¿cierto? En Chile. En todos los lugares sucede, hermanos. Y en este contexto, Isaías ve que va a venir un nuevo gobernante que va a traer justicia. Un gobernante que viene del futuro. Y ese gobernante fue Jesús. Isaías no lo vio, estaba 500 años antes. Y esto dice Isaías 9, 6 al 7. Ahí mismo en Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y así fue. Vino el Señor Jesús. Y el reino de Cristo se debe hacer patente en nuestras vidas. Usted y yo vivimos en el reino de Jesús.
Y cuanto más usted y yo permitamos que Cristo gobierne en nuestras vidas, más Él dirigirá sus planes. Nosotros a veces decimos, Señor, tengo este plan, tengo este otro plan, bendícelo, Señor, mientras que deberíamos decir, Señor, ¿qué quieres que haga yo antes de hacer cualquier plan? No le llevemos la maqueta hecha al Señor, la estructura lista, haz tú. Y el Señor, bueno, tú lo hiciste. Debemos dejar nuestras vidas en el Señor, que Él dirija nuestros planes, que Él dirija nuestras decisiones, que Él gobierne sobre nuestras conversaciones. Lo que yo diga o no diga, yo debo tener certeza de que eso sea la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que yo daré cuenta de toda palabra ociosa. Entonces a veces empezamos a hablar. También debemos entregarle al Señor nuestros pensamientos. Y eso nos llevará a ser más sabios. En lugar de tener miedo a lo que nos falte, viviremos confiando en la provisión del Señor. Y eso nos dará una paz incomparable. Y hermano, para ir terminando, el verdadero éxito, la paz y la seguridad no provienen del dinero. Tampoco proviene de ser promovido en el trabajo o tener buenas relaciones con mi familia, con los que me rodean, porque yo tengo buenas capacidades. Todo eso viene de vivir bajo el dominio de Jesús. Bajo el gobierno de Jesús, por fin voy a tener justicia y rectitud, siguiendo su ejemplo, porque Él fue el más grande dador de la vida y el más generoso de todos. Quisiera invitar al hermano a que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios.